Voy a presentar a la siguiente participante de la jornada de hoy, Mónica Rodríguez Varela, graduada en Información y Documentación. Tiene un máster especializado en Servicios de Información Digital por la Universidad Carlos III, además de graduada en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda. Especialista en Lengua de Signos Española, titulada por la Fundación Cenense. Forma parte del equipo técnico del Centro de Normalización Lingüística de Lengua de Signos Española desde su creación en 2011. Secretaria de la Revista de Estudios de Lenguas de Signos, REVLES, e integrante del proyecto Corpus de la Lengua de Signos Española, CORALSE. Ahora sí, os dejo con Mónica. En primer lugar, deciros que estoy súper contenta. No encontraba excusa para venir aquí, con lo cual encantada de participar en esta jornada. Daros las gracias tanto a Ana como a Marta, porque sé que es un esfuerzo el que se tiene que dedicar para organizar estas jornadas, que requiere de mucho trabajo también, no solamente para esto, sino para incorporar la lengua de signos en este ámbito, que no es nada fácil. Entonces, ese esfuerzo y el trabajo que habéis realizado durante este tiempo es de agradecer. Esto también redunda en un mejor estatus de la lengua y por ende de la comunidad sorda, por lo tanto, gracias. Bueno, ahí veis el título de mi ponencia, Panorama Sociolingüístico de la Lengua de Signos Española. O sea, trabajar este contexto en una charla es inviable. Sí que es verdad que gracias a mis predecesores puedo de alguna manera resumir un poco lo que quiero trasladar, que no es posible hacerlo en solo media hora, porque es muchísima información la que os tendríamos que pasar, pero sí que breves píldoras os puede ayudar un poquito a empezar a empaparos de todo lo que estamos hablando. Seguramente, no sé si habéis tenido mucho o poco contacto con personas sordas o con la lengua de signos, pero seguramente habéis escuchado os han planteado este tipo de preguntas. Necesito feedback de vuestra parte, si es así, si no es así. Si no, no sé si me estáis entendiendo, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Decía, seguro que os habéis encontrado con estas preguntas. Si es una lengua completa. La mayoría de estas preguntas surgen por el desconocimiento, es lógico, ¿no? Es fácil etiquetar o generar prejuicios desde el desconocimiento. ¿Qué sucede? La lengua de signos todos tenemos claro que es una lengua natural. Lo que pasa es que siempre se ha entendido como un recurso complementario a la lengua oral. Y esto creo que lo entendéis perfectamente porque ha sucedido de manera similar con vuestra lengua, con el euskera, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo este proceso de marginación, minorización de la lengua que habéis vivido es similar a lo que ha sucedido con la lengua de signos española. Y todas estas dudas, mitos o errores hay que irlos erradicando. Que, insisto, que todo esto surge por una serie de prejuicios e ideas mal concebidas con respecto a las personas sordas y su lengua. Y que en su momento las personas sordas no eran capaces de tomar sus propias decisiones, sino que venían supeditadas por las decisiones que tomaba la sociedad hacia ellos, ¿no? Entonces, la forma de convivir, la forma de interactuar siempre ha sido de manera negativa hacia las personas sordas. Es verdad que esto ha evolucionado, pero nuestro punto de arranque en cuanto a la normalización de nuestra lengua no ha seguido el punto de arranque de normalización de otras lenguas. En el Congreso de Milán de 1880, donde se tomaron decisiones para las personas sordas, sin personas sordas, fue el primer paso para perjudicar la evolución de este colectivo y de su lengua. Todo esto viene un poco para generar una visión más amplia, un panorama más amplio de lo que han vivido las personas sordas durante toda su existencia y esa dicotomía de o lengua oral o lengua de signos, cuando no es así, no es la realidad. Convivimos con ambas lenguas, interactuamos con ambas lenguas, pero eso no es óbice para que la lengua que se adapta a la idiosincrasia y a las características de las personas sordas sea la lengua de signos, por una cuestión meramente diferencial en cuanto a la lengua de signos, que es visual para las personas sordas, y la lengua oral, que es auditiva para las personas oyentes. Sí que os voy a comentar un poco cómo ha evolucionado la lengua de signos a lo largo de este tiempo. Ha habido diferentes fases, centrado, dependiendo un poco del punto de vista, ya fuera momento político, sociolingüístico, etcétera.
Ya se ha comentado anteriormente que ha habido una etapa en la que la lengua estaba prohibida, era una lengua de uso muy cercano, muy familiar, restringida a espacios muy concretos. Y de ahí pasamos a un momento revolucionario, que ya os lo ha comentado Nayara, que fue a partir del descubrimiento de la identidad sorda. Eso fue una época de empoderamiento, una época de autorreconocerse, de valerse como persona sorda, de identificarse como persona sorda y de descubrir su identidad lingüística con respecto a la lengua. Es decir, yo no soy el problema, yo no soy el que tengo el problema, yo tengo derecho a estar en este mundo y tengo derecho también a utilizar mi lengua porque es una lengua igual que el resto, no lo que me han venido vendiendo hasta ese momento. En ese momento, también en el ámbito universitario, comienza a manifestar cierto interés en investigar esta lengua y eso retroalimenta ambas situaciones. De manera paralela empieza a surgir ese interés dentro del ámbito académico y científico, pero sobre todo también siguiendo la estela de todo el movimiento a nivel internacional que se estaba produciendo, por ejemplo, la primera investigación de Stokoe, donde determina que los parámetros lingüísticos de la lengua de signos cumplen los mismos parámetros lingüísticos que de las lenguas orales. También hay una frase que utiliza un investigador que a mí me encanta, que es Ángel Herrero. Si nos centramos solo en investigar lo que tiene que ver lenguas orales, siempre te faltará una información, siempre te faltará conocimiento. ¿Por qué? Porque para esas investigaciones hay que incorporar las lenguas de signos, porque también son lenguas naturales. Como digo, en ese momento descubrimos nuestra identidad y de alguna manera eso también viene gracias al trabajo que desarrollaban las asociaciones o el movimiento asociativo de personas sordas, esa conciencia que se tenía del valor tan importante que tenía la lengua de signos. Esto quiere decir que llevamos muchos años haciendo planificación lingüística, pero desde la inconsciencia, ¿no? Es en ese momento, ese punto de inflexión, donde a partir de ahí pasamos de la inconsciencia a la consciencia, a la resistencia, y ya se empieza a ejercer de manera consciente, conciencia, lo que es la política lingüística. Y desde luego se determina que las personas sordas tienen que ser partícipes, manteniendo y preservando lo que hasta ese momento se tenía, que era el movimiento asociativo, porque no dejaba de ser el espacio donde se comparte la herencia que ya llevábamos. Esa fase fue una fase muy reivindicativa a través de la Confederación Estatal de Personas Sordas, pero también de su movimiento asociativo, de sus 17 federaciones autonómicas. De manera paralela fue un trabajo de presión política muy intensa, reuniones con las dos cámaras, Congreso de Diputados, Senado, Administración. Evidentemente era un momento de impacto, no solamente social, sino también político. Y eso se plasmó en la creación y la aprobación de una ley, en la formación de profesionales, entre ellos el intérprete, etcétera. Pero todo eso fue gracias al trabajo que se llevaba a cabo desde el movimiento asociativo en general y de las personas sordas. El CENELSE es un centro para investigar, promover, velar y difundir la lengua de signos española. Y la última fase, digamos que en la que nos encontramos ahora, es la que llamamos revitalización. Esto es un tema que siempre es objeto de debate. La lengua de signos española, reconocimiento normativo, social y legal, tiene muchísimo. Cada vez hay más personas que se interesan por aprenderla. En el ámbito universitario cada vez se va expandiendo más. Es como una bola de nieve que va creciendo. Pero al mismo tiempo, así como va creciendo todo esto, los derechos lingüísticos de las personas sordas van disminuyendo. No podemos avanzar si el camino no es de manera simultánea. O sea, no podemos reivindicar y exigir muchas cosas si nuestros derechos los vamos perdiendo por el camino, porque lo que estamos perdiendo son a las personas sordas. Por eso es necesario en ese caminar pararse un momento y reflexionar sobre lo que estamos haciendo para evitar
esa diferencia, ¿no?, en cuanto a avances. Y no perder de vista que nuestro enfoque tiene que ser sociolingüístico, no solo eminentemente lingüístico, sino que tenemos que incorporar dentro de lo que es la convivencia de lenguas, también la lengua de signos en nuestro entorno social. Esto es un poco a grosso modo de dónde venimos y hacia dónde queremos dirigirnos. En síntesis, para no perder tiempo ni enrollarme, y porque también me interesa conocer vuestras dudas, vuestras preguntas. No hay preguntas innecesarias o absurdas, sino todas son interesantes. Esto demuestra de alguna manera que la comunidad lingüística, es decir, las personas sordas con diferentes alianzas, son responsables de generar sus servicios, son responsables de generar sus materiales didácticos, como puedan ser los diccionarios, y que toda la historia, todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho para cubrir las necesidades que había en ese momento, ha sido de manera voluntaria, a través del movimiento asociativo, no solamente de las federaciones, sino también de las asociaciones, que son más de 100 con las que contamos en nuestro país. ¿Por qué? Porque durante todos los días se vivía esa carencia, esa necesidad, esas dificultades para poder acceder. Los cursos de lengua de signos fueron generados por las personas sordas, que fueron las primeras personas preocupadas en hacerlo de la mejor manera posible. La formación de intérpretes también, porque las personas sordas estábamos cansadas de tener que acudir acompañados de familiares, de nuestros padres, madres, hermanos, de manera que no teníamos esa independencia para podernos desenvolver en nuestra vida diaria. De ahí la preocupación de generar una formación para estos profesionales, arrancando con, bueno, pues con familiares, con hijos, con codas, etcétera. Incorporación de los intérpretes dentro del ámbito educativo también fue una preocupación por la que trabajó las personas sordas. Y a lo que a vosotros más interesa, que es la primera tesis que se publicó en relación con una investigación en la lengua de signos española, apoyada por la Confederación Estatal de Personas Sordas, fue la que tenéis ahí de María Ángeles Rodríguez, que fue en colaboración con una universidad donde trabajaba esta mujer. Como digo, de manera interrelacionada la comunidad lingüística con la comunidad académica, porque juntos se avanza más. Luego, bueno, pues una serie de congresos, leyes, hay muchísima historia, como digo, resumirla en media hora. Pero a grosso modo, ¿qué hemos conseguido? Lo que más llama la atención, el reconocimiento legal de la lengua de signos española en todo nuestro territorio y la lengua de signos catalana en su comunidad autónoma. Además, la lengua de signos catalana tiene su propia ley autonómica, ley de lenguas, una ley desde la perspectiva lingüística, no así como la ley estatal, que tiene que ver más no solo con un aspecto lingüístico, sino, bueno, por una cuestión más de accesibilidad, donde conjugan esos aspectos lingüísticos y de necesidad de acceso a la comunicación o derecho a lo que es la comunicación. Gracias a esta ley fue el punto de partida para generar y empezar a aprobar diferentes normativas donde se incorporan perfiles docentes, especialistas, intérpretes, etcétera. Fue como un proceso. Al mismo tiempo, los diferentes estatutos autonómicos empiezan a incorporar la lengua de signos española y recientemente, ¿por qué no?, podremos trabajar para incorporarla en la Constitución española. Yo siempre utilizo esta imagen, que es, porque para mí es muy representativa de la emoción que sintió la comunidad sorda cuando se aprobó la Ley 27/2007. Fue un hito histórico porque se reconocía la lengua. Es que no, creo que vosotros os lo podéis imaginar, ¿no? Por fin mi lengua es reconocida, pero no al mismo estatus que el resto de lenguas que existen en nuestro país. Es decir, el simple hecho de saber que reconocen nuestra lengua, que va ligada a una cultura y una historia, bueno, es indescriptible. Son años de lucha.
Imaginaros una época en la que no había internet, en la que la comunicación era por correspondencia, texto escrito, que podía ser entendida o no, en la que se había que pedir ayuda para poder comunicarse, poder entender lo que se estaba hablando, lo que querías transmitir. Una ley que, como digo, tampoco es muy vieja, porque es una ley que data del 2007. Fue un hecho histórico y a partir de ahí se empezó a trabajar en lo que es la planificación lingüística de la lengua y su normalización. De esta ley, en esa ley se recoge la creación del CENELSE, en el que el panorama sociolingüístico encajaba perfectamente el trabajo que iba a desarrollar este centro. Porque había mucha teoría, hay mucha información, pero la práctica es lo que a vosotros os va a interesar para vuestro día a día, si os interesa estudiarla y aprenderla. Entonces, como decía, el CENELSE se crea bajo el auspicio de esta ley, es un centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Aunque, como digo, está inscrito en el Real Patronato sobre Discapacidad, nuestro enfoque es eminentemente lingüístico. No lleva un enfoque de discapacidad, no, es un enfoque centrado exclusivamente en la lengua de signos. No como una herramienta de accesibilidad, sino como una lengua, que es lo que no hay que perder de vista. O sea, un concepto mucho más amplio de lo que significa trabajar para la lengua, desde un tratamiento, como digo, eminentemente lingüístico. Está compuesto por un consejo rector donde participa la administración, por un lado, y la comunidad lingüística, a través de sus entidades representativas, CNSE, FASOCIDE, etc. Y determinan las líneas de acción que ejecuta el equipo técnico del CENELSE, en el que está conformado por 4 personas sordas, de las cuales una de ellas es María Luz Esteban, que además es la directora y es una persona sorda. Comentaros también que recientemente, en el 2023, bueno, un inciso, para que os deis cuenta, la ley se aprueba en el 2007 y lo que os voy a comentar ahora fue el año pasado, que es el reglamento que regula la ley del 2007, es decir, la herramienta que permite poder aplicar lo que está recogido en dicha ley. Como digo, el año pasado, 2023, se aprueba este reglamento. A partir de ahí se tiene que hacer pues una serie de seguimiento, de análisis, para poder evaluar y determinar cuáles son las acciones para ejecutar de ahora en adelante. ¿Qué es lo que más me interesa de esto? Luego vosotros y vosotras, si queréis curiosear, lo podéis ver en la web. Un detalle, que por fin se reconoce implícitamente la identidad lingüística de las personas sordas. Define claramente los diferentes perfiles relacionados con esta lengua, para evitar las confusiones que se han podido dar durante todo este tiempo. Define el perfil del intérprete de lengua de signos, del mediador comunicativo, del especialista en lengua de signos. Una forma de oficializar y reconocer estos profesionales. Esto a mí me emociona especialmente, porque no sé si os habéis enterado o no. Por fin hemos conseguido que la cultura sorda y la lengua de signos se reconozca como manifestación representativa dentro del patrimonio cultural inmaterial. ¿Nos suena? Bueno, pues esto fue otro hito histórico, y es que ya no solo se reconoce la lengua, sino además la cultura que pertenece a esa lengua y todas sus manifestaciones artísticas. Para ello realizamos un acto en el que contamos con la presencia del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Ahí se transmitió y quedó patente que la lengua sin tradición, sin cultura, es imposible que se mantenga a lo largo de los años, y de ahí ese reconocimiento a esa cultura, a esa comunidad y a esa historia. Centrándome en lo que nos ocupa, el trabajo que desempeña CENELSE, como digo, es siempre hacia la comunidad lingüística, teniéndolo en su punto de mira, para evitar
esa pérdida en el camino de los derechos de las personas sordas. De ahí genera políticas, estrategias, acciones para equilibrar esa balanza. He seleccionado las que os puede interesar más, en las que trabajamos, porque son muchas el abanico de líneas de actuación en las que nos centramos. Yo he seleccionado las que os puede interesar a vosotros. Como digo, la lengua de signos es igual que cualquier otra lengua. Cumple los mismos principios lingüísticos. No hay lugar a dudas. Hay cantidad de investigaciones que lo corroboran, pero solo hay un aspecto que no tenemos que olvidar, que sí que la diferencia del resto de las lenguas es que la lengua de signos no solo es una lengua minoritaria, sino también es una lengua minorizada. En la web del CNELSE tenemos un repositorio donde cualquier información que se genera sobre la lengua de signos lo volcamos en esta web. Como digo, contamos con este repositorio, con un banco de recursos, a través del cual podemos asesoraros, no tengáis duda de plantearos las cuestiones que consideréis necesarias para orientaros en lo que vosotros necesitéis. Evidentemente, nuestro trabajo de investigación también tiene mucho que ver con lo que realizan los diferentes centros de investigación de las universidades. Todas esas investigaciones, proyectos, investigadores, centros de investigación, los tenemos colgados en nuestra base de recursos. CNELSE tiene claro que es un aporte más para esas investigaciones y que tiene que estar al lado también de la comunidad académica, la comunidad investigadora, pero teniendo presente que las personas sordas tienen que estar presentes, cuidando nuestra lengua, cuidando la comunidad lingüística, no como objeto de estudio, sino también como objeto, persona que participe de manera activa en esas investigaciones, mimando, como no puede ser de otra manera, nuestra lengua. Entonces, nuestra web, ¿qué ofrece? Como decía, pues información relativa a todos los centros de investigación donde están desarrollando investigaciones de las diferentes universidades o investigadores o líneas de investigación. No solo de investigaciones de aspecto lingüístico, sino también en el ámbito educativo, educación bilingüe, educación inclusiva, es decir, cualquier interés, información, curiosidad que tengáis, seguramente en este repositorio lo podéis encontrar. Otra línea de trabajo que desarrolla el CNELSE, que ponemos a disposición de la comunidad, porque lo que nos interesa es la transferencia de conocimiento, es lo que se ha mencionado antes del corpus de la lengua de signos española, el Corlese. Para que lo entendáis, es un símil del corpus que puede realizar la Academia Real de la Lengua con respecto a las lenguas orales, el castellano u otras lenguas. Es decir, es un espacio donde podemos tener información de la evolución de la lengua de signos española a través de grabaciones. Se hace utilizando informantes claves en diferentes lugares de nuestro territorio a partir de grabaciones signadas con, como digo, informantes que utilizan de manera diaria su lengua de signos, que son personas sordas signantes que su lengua materna es la lengua de signos. Esto, como digo, lo ponemos a disposición de la comunidad científica para cualquier aspecto que se quiera investigar, desde lo que tiene que ver con la expresión corporal, pragmática, lingüística, etcétera, lo ponemos a su disposición. Aquí tenemos también grabaciones que hemos hecho en este territorio. Como podéis ver, donde ya hemos hecho esas grabaciones, se diferencian diferentes grupos de edad, porque los momentos vitales también nos interesa. Los hacemos en sus propios espacios, es decir, las asociaciones de sordos, que es el mejor entorno para poderlo realizar. Intentamos evitar cualquier interferencia externa que pueda haber de ese entorno, por eso contamos también con el apoyo de especialistas o personas sordas de las diferentes entidades donde acudimos a grabar, para que sea lo más objetivo y lo más natural posible. Y los aspectos que se tienen en cuenta es lo que tenéis aquí en la transparencia, puede ser variación geográfica, generacional,
no tiene nada que ver cómo signan las personas de un determinado rango de edad mayor con lo que puede la forma de signar de un rango más joven, variación discursiva, etcétera. Como digo, no tenemos que olvidar que es una lengua que surge dentro de la propia comunidad. No es un sustitutivo del vocabulario del castellano o de cualquier otra lengua oral. Las lenguas signadas tienen sus propios mecanismos de creación para lo que es favorecer la comunicación. Como digo, no es un equivalente de los vocablos en una lengua oral, que lo podéis. Estos comentarios los podéis escuchar y podéis tener argumentos con todo esto que os estamos trasladando para poderlo defender. Esto es un ejemplo de lo que significa un trabajo de grabación para lo que es el corpus. Nada, de manera muy breve para que lo veáis. Son dos personas en las que uno cuenta una cosa y el otro escucha, es una situación dialógica. Conversan sobre diferentes temas, pero como podéis observar siempre es en parejas. Como digo e insisto, todos los vídeos están a vuestra disposición a través de la página web. Es una lengua viva, que surge en diferentes contextos, que puede aportar multitud de información, que puede ser desde con información de diferentes tareas, pues lo que es una exposición de tu etapa escolar, una exposición de un cuento, siempre partiendo de lo que son discursos signados a través de lo que es un diálogo. Como digo, el acceso es público, se pueden visionar todos estos vídeos, pero luego hay una parte en la que sirve para aquellos investigadores que a partir de lo que es una acreditación puedas acceder a una serie de datos e información clave para investigaciones como puedan ser otros aspectos relativos a esos informantes y a su dominio de la lengua. Para que os hagáis una idea, 1 minuto de grabación signada, y os puede dar fe mi compañera, requiere mucho tiempo de traducción a texto escrito, que pueden ser 3 frases, pero todo eso puede ser muchísimo tiempo que se dedica para poder transcribirlo. Eso queda patente que no es una lengua pobre, vamos a decirlo así. El sistema de anotaciones que también se desarrolla en este corpus se hace a partir de lo que es el vocabulario de la lengua de signos para demostrar la variedad lingüística que procede ese signo, para saber de dónde viene, que muchas veces surge esos debates, ¿no? Y realmente quien tiene la última palabra de alguna manera hacerse dueño de esa creación es la propia comunidad lingüística. Esto es otro recurso que os puede ser útil, ¿no?, para que conozcáis, que es el repositorio colaborativo de terminología especializada en lengua de signos española. Por ejemplo, para aquellos intérpretes que trabajan en contextos muy especializados, ámbito médico, que es verdad que se cuentan con diccionarios, pero a veces hay determinada terminología que no se sabe si se cuenta o no con signo, y estas son propuestas en las que se volcan en este repositorio a disposición de estos profesionales, también pendiente de su, digamos, aprobación por parte de la comunidad lingüística siempre que se vea que su uso es útil. Hay algunos signos que aparecen y desaparecen. Eso es la lengua en sí, ¿no? Hoy he visto una forma de signar de Nayara que me ha encantado y digo, pues esto yo me lo voy a coger. Todo esto, como digo, puede ser útil para profesionales que se dediquen a la traducción, a la interpretación de la lengua de signos, no digo solamente en el ámbito educativo, sino también en otros contextos, que sí puede ser el ámbito universitario, que aquellos intérpretes que trabajan
en universidades que cuentan con alumnado sordo, que generan su propio vocabulario fruto de la necesidad y que puede ser muy útil para otros compañeros que vengan detrás, y lo pueden encontrar en este repositorio. También contamos con otro recurso en el ámbito de la lingüística que tiene que ver con la gramática. Actualmente tenemos 2, porque consideramos que era importante desarrollar hasta el material que ya teníamos hasta ese momento, que era la gramática didáctica. Hemos generado la gramática de la lengua de signos española, donde de alguna manera todas aquellas investigaciones, toda aquella información relativa a este aspecto que está dispersa, poderlo tener todo recogido en un mismo espacio. Como se ha mencionado, en la revista Rebles. La mayoría de las investigaciones, como sabréis, son mayoritariamente en lengua inglesa. ¿Por qué? Porque la evolución que ha tenido la lengua de signos en otros países, en el caso de Estados Unidos, en comparación con Europa y en nuestro caso, ha sido muy diferente. Entonces, veíamos que era necesario contar también con investigaciones que estuvieran en nuestra lengua, pero no solamente de nuestro país, sino también investigaciones que pudieran ser interesantes de países con los que compartimos nuestra lengua, es decir, con Latinoamérica. También recogemos y publicamos artículos relacionados con trabajos de final de grado, final de máster, que pueden ser interesantes, sobre todo, que tienen que ver, como digo, la lengua de signos. Es importante establecer alianzas con las universidades y por eso también contamos con ellos en nuestro equipo de investigadores para revisar todas estas artículos. Como digo, tenemos un banco de recursos que recogemos recursos del ámbito de la lingüística, de la educación, de la formación, etcétera. Medios de comunicación y acceso a la información, pues saber qué cadenas cuentan con incorporación de lengua de signos, qué programas son en lengua de signos, articultura y legislación. Legislación no solo estatal, sino también autonómica e internacional. Tenemos recogidas varias leyes de vuestra comunidad autónoma también. Y arte y cultura, aquí no puedo ser neutral. A mí este banco de recursos me encanta porque ahí es donde se recoge no solamente compañías artísticas, sino también artistas sordos, manifestaciones artísticas, como ha comentado antes Nayara, visual vernacular, etcétera. Es decir, no tenéis excusa para, si necesitáis encontrar algo, queréis ir a ver algo, poder consultar a partir de este banco de recursos. Contamos con una biblioteca virtual, parece que no acabamos nunca, que tenemos un montón de cosas, pero es verdad que hemos trabajado para generar todos estos recursos. Contamos con una biblioteca virtual que tiene más de 5.000 registros. La búsqueda se puede hacer de 2 maneras, de manera simple o de manera avanzada. Uno de los temas en los que puedes hacer búsqueda es el tema de traducción e interpretación, donde además contamos con alguna investigación de estas 2 compañeras que tenemos aquí, de Ana y de Marta. En el canal de YouTube de CNLSE os puede dar pereza en algún momento, yo os digo leer, pero bueno, os puede dar pereza. Bueno, pues aquí tenéis un montón de eventos que se han desarrollado, jornadas, seminarios, congresos, que son absolutamente accesibles, ya que no solamente cuenta con lengua de signos, sino también con voz en off y subtitulado, desde el 2011 hasta la actualidad. Y para acabar, que no quiero tampoco que caigáis del agotamiento. Como entidad pública que somos y como a disposición que estamos de la comunidad, tenemos un apartado de consultas lingüísticas, de manera que podemos atender cualquier consulta que nos llegue, no solamente de entidades, sino también a nivel particular, a nivel personal. Esas consultas se pueden hacer desde texto escrito o en vídeo signado, y del mismo modo el report se puede hacer de la misma manera. En la web de CNLSE hay una pestaña donde se recogen las diferentes publicaciones e infografías que se han realizado. Yo os recomendaría que leyerais algunas, sobre todo la que tiene que ver con el primer informe de situación de la lengua de signos española en nuestro país, donde analiza la presencia de esta lengua en diferentes ámbitos, y el segundo informe.
Para los futuros intérpretes que quieran dedicarse a trabajar dentro del ámbito de la comunicación audiovisual, lo habéis visto seguramente, cuando abrís y ponéis cualquier informativo podéis ver la ventana del intérprete, hay que utilizar prismáticos para poderlas ver. Bueno, pues tenemos una guía de buenas prácticas para la inclusión de esta lengua en este ámbito, que os puede servir un poco como recurso para poder argumentar por qué requerís, por qué necesitáis, por qué es importante tener en cuenta no solo aspectos técnicos, sino también lingüísticos. Es decir, tenéis multitud de información que os puede ayudar en vuestro día a día y si no la encontráis, para eso estamos, para poderos orientar. Otra información que tiene que ver con la definición de las competencias y qué significa un especialista en lengua de signos u otros especialistas u otros profesionales. Tenemos informes, infografías, vídeos signados y las últimas publicaciones, para que veáis también cómo hemos avanzado. Hace unos años presentamos una guía de buenas prácticas y recientemente con la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, donde también se hace presente el CNLS como centro asesor, se han publicado varios estudios, entre ellos los que veis aquí. Veis que se avanza mucho en legislación, en normativa, en estudios, pero a veces en todo ese trabajo se pierde de vista al sujeto, lo que comentaba antes Nayara, ¿no? Al sujeto. El informe que os he comentado antes, bueno, o el estudio que os he comentado antes de la accesibilidad de la lengua de signos a la comunicación audiovisual, pero también este otro estudio que es importante sobre la accesibilidad de la lengua de signos dentro de la administración pública. Nada, una píldora. En el segundo informe, que os comentaba que era interesante que leyerais, lo que se analizó fue el grado de vitalidad lingüística de la lengua de signos española a partir de una escala de análisis del grado de vitalidad lingüística publicado por UNESCO para las lenguas orales, pero en este caso adaptado a la lengua de signos española. En ese estudio participaron pues, personas sordas, familias, profesionales. Se hizo a partir de una recopilación de cuestionarios, buscando siempre lo que es bases teóricas. Ese es nuestro leitmotiv de trabajo. Analizando pues, la salud, vamos a llamarlo así, que vive la lengua de signos en diferentes ámbitos. Y es lo que estáis viendo en esta escala, ¿no? Como digo, primero a partir de lo que es la recopilación de información, pero también a partir de lo que es el trabajo dentro de diferentes focus group o grupos de expertos. Aquí es donde se refleja en la puntuación de 1 a 5 en esa escala el grado de vitalidad que tiene la lengua de signos. Como veis, en el ámbito universitario estamos en un 1. Es que tenemos que partir de la base de que la universidad es la institución más arcaica que existe. Entonces es muy difícil la incorporación de la lengua de signos en este contexto. No desde la perspectiva de accesibilidad, ¿vale? Sino lo que es la incorporación de la lengua de signos como lengua. Que muchas veces lo que se realiza no corresponde con la realidad de la necesidad de la comunidad lingüística. Hay muchas veces que esa unión, esa comunión es complicada, por eso ese punto, ¿no? Pero eso no es malo, cuidado, esto nos hace ver que precisamente tenemos que trabajar en ello, ¿no? Tenemos que mejorar aspectos. Esto también de alguna manera es un acicate para poder seguir ejerciendo otras acciones, otras líneas de actuación para que esa escala vaya en aumento. Ese 1, como digo, ese 1 contrasta evidentemente con la actitud de la comunidad lingüística, es decir, las personas sordas o sordociegas que utilizan la lengua de signos en su día a día, cómo la ven, cómo la valoran, qué nivel de satisfacción tienen con respecto a su lengua de signos. Lo podéis ver, como decía, contrasta perfectamente con la puntuación que tiene lo que es la transmisión, lo que es la actitud propia de la comunidad lingüística, que es la mayor puntuación que obtiene. Eso es lo que ves, lo que de alguna manera manifiesta, ¿no? Esa diferencia de cómo nos sentimos, cómo lo vemos, cómo lo ven externos.
Recientemente también se ha aprobado el marco estratégico para la protección y promoción y revitalización de la lengua de signos, donde se establecen una serie de objetivos y retos a trabajar de ahora en adelante. La idea, muchas veces, es que cuando surgen esos debates de determinados perfiles profesionales que pueden peligrar fruto de la presencia cada vez mayor de la inteligencia artificial, en nuestro caso eso no tenemos lugar a dudas, eso no va a suceder. Quiero cerrar de alguna manera mi exposición con las palabras que siempre decía nuestro profesor Ángel Herrero. Por eso yo os animo a que sin temor comuniquéis, contactéis, interactuéis con personas sordas con la lengua de signos. Lo ha comentado Ana al principio, os embarquéis en el conocimiento de ese mundo nuevo que os puede aportar, y todo este rollo que os he contado para deciros que esto es lo que resume toda mi comunicación, que lo que queremos es esto, lo importante, lo urgente, lo cercano, lo real. ¿Qué es esto? Esto es lo que queremos las personas sordas, hacerla más sencilla la vida diaria. Queremos comunicarnos, queremos aprender, queremos interactuar, queremos estar presentes como vosotros. Espero que todo esto que os hemos contado os haya motivado un poco y os haya interesado para seguir en este nuevo camino que se va a comenzar. Cualquier duda, cuestión, comentario que nos queráis hacer, nos lo podéis trasladar en nuestra web. Tendremos el momento de café también para charlar y para responder a vuestras cuestiones que tengáis. Muchas gracias. Bueno, vamos con un poco de retraso, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta... Sí, creo que... Sí. Subes, vale. Así también veis cómo funciona esto. Si alguien quiere preguntar en lengua de signos, se sube al escenario, signa y entonces la intérprete se baja. Es todo aprendizaje. Sí, ahí, en la X. Sí. Bueno, nada, una última pregunta, por favor. Pero bueno, hasta ahora, bueno, lo que ha comentado Aitor, lo que ha explicado Aitor, también lo que ha dicho Nayara, junto con lo que has dicho tú, ¿no?, del Centro de Normalización Lingüística, no es como, bueno, como se puede como equiparar como a la Real Academia Española de la Lengua. Por ejemplo, aquí en euskera también lo podemos equiparar al mismo nivel. Yo tengo claro la respuesta, pero es para que por favor lo puedas comentar para las personas aquí asistentes, porque bueno, pues la Real Academia, ¿no?, sirve para lo que es la difusión de la lengua, también la que se refiere al euskera. Dices que vosotros estáis trabajando 4 o 5 personas en el equipo. A mí eso la verdad que me descuadra un poco con todo lo que has explicado, con todas las funciones, con todo el trabajo que habéis realizado. ¿Eso es suficiente? ¿Con 4 o 5 personas sois capaces de hacerlo? Y antes también, bueno, Aitor ha comentado que trabajan, ¿no?, las personas sordas, también en su investigación Nayara, pero no sé si por favor me podrías explicar cómo lo hacéis. ¿Es equiparable a la Real Academia de la Lengua o cómo lo hacéis? ¿Con eso lo hacéis? ¿Todo esto lo hacéis 5 personas? A ver, no tengo muy claro qué es lo que me has preguntado. Tampoco sé, o sea, no es mucho trabajo, dormimos poco, sí, pero somos 4 personas las que conformamos el equipo. Ha habido momentos en los que hemos tenido fluctuaciones de gente. Bueno, pues ya sabéis, dependemos también del dinero público y dependiendo de eso, pues hay momentos en los que aumenta el número de profesionales que trabajan en el CNLS.
Como digo, estas 4 personas evidentemente no trabajamos solas. Trabajamos primero con entidades del movimiento asociativo como pueda ser la CNSE, su red asociativa, la Fundación CNSE, pero también cualquier otra persona, colaborador externo que esté interesado a partir de una red de colaboradores externos. Evidentemente, la mayoría de acciones las hemos desarrollado o ejecutado desde el CNLSE, pero también hemos contado con participación externa, ¿vale? A ver, no nos podemos equiparar con la Real Academia de la Lengua. Es que ni siquiera contamos con los recursos o con el equipo que pueda contar esta institución, ¿no? Digamos que nosotros estamos en medio, ¿no? Somos como el intermediario entre la administración y entre lo que es la sociedad, ¿no? Dentro de todos sus ámbitos. Facilitamos información, elaboramos informes, asesoramos, respondemos a consultas, pero nosotros no hemos elaborado, por ejemplo, el diccionario. El diccionario lexicográfico es un trabajo que ha desarrollado durante muchos años la Fundación CNSE. Colaboramos, aportamos, recogemos esa información, la ponemos a disposición del público, hacemos esa transferencia de conocimiento. También es verdad que tenéis que saber que nuestro centro está sujeto a la concesión de una subvención nominativa que está incluida en los presupuestos generales del Estado. Según cómo respire la Administración en cada momento, así nuestro sentir es más o menos inquietante. Lo que tenemos claro es que CNLSE se debe a las necesidades y a las demandas de la comunidad lingüística. Lo que la comunidad lingüística demanda es lo que nosotras ejecutamos, ni más ni menos. ¿Te he respondido más o menos?